Muchas gracias. Bueno, ya mucha ansiedad. La última presentación del día, de las 2 días, fuera de programa. Es el único expositor con quien no tuvimos un Zoom para coordinar el contenido. Así que algo nos sorprenderá. Es la primera vez que me toca a mí invitar a un escenario a un presidente de la Nación. Y eso me despertó, me quedé pensando, esta sensación de primeras veces. Nos pasa que cuando hablamos con inversores de afuera, que nos preguntan, bueno, esta historia de Argentina, ¿por qué esta vez es diferente? Y varias veces pensamos, las cosas que son por primera vez están ocurriendo, ¿no? Es la primera vez que tenemos un presidente que es economista, que entiende lo que necesitamos, que entiende el programa. Es la primera vez que un equipo económico tiene un mandato directo del presidente, donde en su programa político el programa económico es lo central. Así que para mí es un orgullo y es un placer. Es un orgullo por la investidura, es un orgullo como fue un orgullo recibir a los excelentes expositores que tuvimos los últimos 2 días, pero es un placer porque anoche comimos en una mesa con Neel Kashkari y cuando terminábamos le pregunté cómo la estaba pasando. Y me dijo, buen vino, rica comida y encima toda la noche hablando de macro. Espectacular. Y hoy me acordaba, Javier no toma vino, creo que la comida la disfruta, pero lo que a nosotros nos transmite cuando hablamos de macro es su momento tope en todas las discusiones que yo creo que tiene en su trabajo como presidente. Así que es un orgullo y es un placer para mí que recibamos en el escenario al presidente de la Nación, Javier Milei. Recibimos en el auditorio principal del Palacio Libertad al señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Era más fácil, tenía accesorios, así que los voy a usar. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a Vladimir, muchas gracias a Santiago por permitirme ser parte de estas jornadas. Muchas gracias a cada uno de los que están acá y que están interesados en este trabajo enorme que está haciendo el Banco Central junto a ese coloso que tenemos como ministro de Economía, que es Toto Caputo, y que los libros de texto lo recordarán como el mejor ministro de Economía de la historia argentina. La presentación que voy a hacer consta de 3 partes. En una primera parte voy a estar describiendo la herencia, qué fue lo que recibimos. En la segunda parte voy a estar discutiendo el diagnóstico y el rol clave, fundamental que tiene la buena teoría económica para justamente resolver este tipo de problemas. Y en la última parte de la presentación voy a estar discutiendo sobre las políticas implementadas y los resultados que estamos consiguiendo y qué es lo que estamos esperando hacia adelante. En ese sentido, respecto a la herencia, una de las cosas que nos rompía los ojos, que era verdaderamente estremecedor, era lo que estaba pasando con la tasa de inflación durante el inicio del mes de diciembre. Cuando mirábamos la inflación de la primera semana, la inflación diaria estaba en el 1%.
Si ustedes eso lo anualizaban, implicaba que la inflación venía viajando al 3.700%. Estos números que voy a estar dando parecen exagerados, pero cuando yo les pase los desequilibrios monetarios que hubieran implicado convalidar estas, digamos, hubiera habido convalidación monetaria que hubiera permitido que esto se espiralizara y siguiera para adelante. Cuando ustedes tomaban las 2 primeras semanas de diciembre, el ritmo ya venía al 1,2% diario, es decir, se había acelerado y eso en términos anualizados era 7.700. Por otra parte, tienen un dato concreto de lo que fue la inflación del mes de diciembre en precios minoristas, o sea, en precios al consumidor, que fue del 25,5%, y eso en términos anualizados está cerca de... No tengo bien calibrados los micrófonos porque me la estoy pegando todo el tiempo. Entonces, o elijo los anteojos o elijo los micrófonos. Así que si escuchan cosas raras es porque me choco con los micrófonos. Era una inflación que venía viajando al 1.500%, pero si ustedes lo toman en mayoristas, ese 54% anualizado da 17.000%. Es decir, que estábamos al borde de un colapso macroeconómico. Además, no era solamente lo que uno estaba viendo, digamos, como síntoma de este problema de la tasa de inflación que se iba acelerando, sino que también estaba lo que eran los desequilibrios de inicio que podían dar la convalidación monetaria que convalidara la inflación precisamente. Básicamente combinábamos los desequilibrios de las 3 peores grandes crisis de la historia argentina. Por un lado teníamos un sobrante monetario, el famoso money overhang, que era el doble del que teníamos en la previa del Rodrigazo. De hecho, estamos publicando una nota en The Economist y justamente la gente de The Economist nos pidió esta estimación y por suerte, digamos, el equipo de Federico se tomó de ese coloso que también tengo como ministro de Desregulación, ese lujo que es el doctor Federico Sturzenegger. Con su equipo hicieron la reestimación del money overhang y justamente era el doble del que teníamos en el 75, es decir, en lo que era la previa al Rodrigazo. ¿Por qué es importante esto? Porque la inflación en la previa al Rodrigazo era del 30% y cuando estalla el Rodrigazo salta al 180%, es decir, se multiplicó por 6 la tasa de inflación. Si nosotros veníamos con una inflación del orden del 200%, claramente multiplicar por 6 iba a implicar saltar, ¿sí?, a niveles del 1.200%, pero si el desequilibrio era el doble, implicaba por lo menos estar saltando al 2.400%. Por otro lado, teníamos un problema adicional que era la situación del Banco Central en términos de pasivos remunerados. La relación pasivos remunerados sobre base monetaria estaba en torno a 4 veces. Es decir, esa situación es aún peor que la que tuvimos en la previa de la hiperinflación del 89, con niveles de base monetaria en términos de PBI similares a los de ese momento, con lo cual, digamos, la caída de la demanda de dinero hubiera implicado fuertemente y muy fácilmente ir a niveles, en el pico de la hiper, la base monetaria en términos de PBI cayó a 0,2%. Por lo tanto, y en la hiper del 89 nosotros tuvimos una inflación del 5.000%. Esto además estaba agravado por el hecho que nosotros teníamos un conjunto de pasivos remunerados que vencían a 30, 60, 90, así hasta 270 días. Y el gobierno anterior, de manera intencionada, esto no fue casual, pasó todas esas posiciones a un día. Por lo tanto, teníamos esa bomba a punto de explotar a un día. Es decir, podíamos quintuplicar la cantidad de dinero en un día. Básicamente, la apuesta del gobierno anterior, es decir,
en realidad ellos no creían que nosotros éramos liberales libertarios, en realidad consideraban que éramos liberales libertarados, que de hecho en el debate público van a encontrar bastantes libertarados, que en nombre de la libertad, digamos, si hubiéramos hecho eso, hubiéramos generado la precipitación de la hiperinflación, el peronismo hubiera sacado todas sus huestes a la calle, nos hubieran saqueado supermercados, esa dinámica que ya la vimos durante el 2001-2002 con el golpe de Estado que dieron Alfonsín y Duhalde a De la Rúa, golpe que se acabó y los saqueos terminaron, digamos, cuando llegó Duhalde al poder. Eso era lo que tenían planeado, por lo tanto, no solo que hubiéramos generado una hiperinflación, hubiéramos llevado la situación, si ustedes miran los saltos en pobrezas, tanto del 2001-2002 como el 89-90, el salto en pobreza hubiera implicado ir a niveles de por lo menos 90% de pobres y 50% indigentes, una verdadera calamidad. Y no solo ese daño, sino que además los populistas hubieran terminado de matar cualquier atisbo de una solución liberal. Porque lo que más le preocupa al partido de la política, ¿sí? Que en realidad ahí están todos, está toda la casta política, que es el partido del Estado, es estar en el poder, pero si además le hacen pagar el costo a otro es una fiesta para ellos. Y eso es lo que estaban buscando y que nos reventara todo muy rápidamente y volver al poder ya para enero, cuando se limpiaba todo el desequilibrio, cargarnos todo esto a nosotros, agarrar la recuperación cíclica y entrar en un ciclo de populismo interminable. Y además estaba el agravante de que teníamos indicadores sociales que eran peores que los que teníamos en el año 2001. Al mismo tiempo teníamos desequilibrio de flujos, el déficit fiscal, sumando Nación, o sea, el Tesoro y el Banco Central, alcanzaba 15 puntos del PBI, 5 estaban en el Tesoro y 10 se generaba en el Banco Central, que es el déficit cuasi fiscal, y por momentos la brecha cambiaria estaba en torno al 200%. Por eso me causa gracia el comentario de algunos analistas diciendo Milei devaluó. Digo, si la brecha era del 200% y las reservas internacionales netas eran negativas en casi 12.000 millones de dólares, yo no devalué, o sea, la devaluación ya estaba ahí. Es decir, era solamente una cuestión de sincerar. Pero no solo teníamos el problema de estos desequilibrios de flujos, también teníamos desequilibrios de stock, tal como les mencioné, teníamos reservas internacionales negativas por cerca de 12.000 millones de dólares, teníamos deudas en el central entre la CIRA y los dividendos atrapados cerca de 50.000 millones de dólares, teníamos deuda en pesos de pronto vencimiento por el equivalente a 90.000 millones de dólares, teníamos deuda en moneda extranjera venciendo por 25.000 millones de dólares, que gran parte de esa deuda era con el Fondo Monetario Internacional, pero teníamos el programa caído. Y es interesante esto también porque, en general, cuando uno tiene una situación de cumplimientos e incumplimientos recurrentes, recomponer esa situación con el fondo puede llevar entre 3 y 6 meses. Y la realidad es que el programa económico era tan sólido que en un fin de semana el Fondo Monetario Internacional nos dio la oportunidad de seguir adelante. Obviamente que lo hizo con reparos, que muchos hicieron sobre, por ejemplo, que era imposible alcanzar el déficit cero. Nosotros nos proponíamos alcanzar el déficit cero en el 2024, es decir, cuando terminara el 2024. Yo recuerdo que muchos economistas
domésticos decía que era imposible hacer un ajuste de más de 1 punto del PBI, que era una locura, y todos los epítetos asociados a eso sobre mi persona y sobre todo sobre el hecho de andar con una motosierra. Pero demostramos al fondo, le probamos la consistencia de nuestro programa y la verdad es que las metas eran mucho más ambiciosas que la que proponía el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto salió muy rápido. Y la realidad es que esto que parecía imposible lograrlo a lo largo de 1 año, nosotros lo logramos en 1 mes. Es decir, Argentina, que de los últimos 123 años tuvo déficit durante 113 y los 10 que no lo tuvo fue porque estaba en default, en el primer mes de gestión se logró el déficit cero. Logro que no hemos abandonado hasta el día de hoy y que no vamos a abandonar este año y que la ley que mandamos para el presupuesto parte de la base de déficit cero por primera vez en la historia argentina y lo vamos a cumplir a rajatabla y vamos a resistir todo lo que haya que resistir, porque cuando hubo que poner lo que hubo que poner sobre la mesa, jugándosela por el equilibrio fiscal frente a causas sensibles donde los populistas nos querían romper el equilibrio de las cuentas públicas, hicimos lo que teníamos que hacer, independientemente del impacto que eso podría tener en mi imagen, porque yo no vine acá para cuidar mi imagen y hacer vida política. Yo vine a arreglar los problemas de la Argentina y estoy dispuesto a pagar todos los costos que tenga que pagar. Y si le tengo que vetar a los jubilados, si le tengo que vetar, a los farsantes que defienden sus curros a través de la figura de las universidades con grandes mentiras, lo voy a hacer, porque mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable. Y así lo hice. Naturalmente, dentro de todos los problemas de stocks que teníamos, también estaba el problema de los puts. Pero ya recordarán lo que ha sido esa parte de la discusión. Por lo tanto, eso era lo que nos encontrábamos y estábamos frente a una catástrofe. Se necesitaba reaccionar fuerte, rápido. Afortunadamente, nosotros veníamos trabajando en un programa económico para tener una relación de consistencia muy fuerte y estamos domando a este toro salvaje. Entonces, ahora la segunda parte de esta presentación tiene que ver con el diagnóstico, es decir, y acá juega un rol muy importante lo que uno cree en términos de teoría económica y las consecuencias en términos de política económica. Es decir, yo sé que algunas partes son como muy básicas para, gran parte de las eminencias que están sentadas aquí y que les pido perdón de tener que escuchar cosas simples en algunas cosas, pero también hay un auditorio más amplio y hay estudiantes y creo que vale la pena algunos conceptos refrescarlos o tenerlos en cuenta. Y algunas cosas también debería ser bueno que la tengamos presente aún siendo profesionales y muy prestigiosos. Porque es la base sobre la cual nosotros pensamos este problema. Nosotros estamos convencidos sobre la naturaleza monetaria de la inflación. Es decir, la inflación para nosotros es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta, o porque cae en la demanda, o porque ocurren las dos cosas a la vez, y eso genera una pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir, y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Ese es nuestro diagnóstico. Ahora, eso además, dado toda esta discusión, porque así como estamos nosotros proponiendo esto, hay otros profesionales que consideran que la inflación es multicausal y todo ese tipo de cosas.
la verdad que son hipótesis en las cuales yo no adhiero, pero eso es parte de otra discusión. Yo les vengo a contar, digamos, cómo la vemos nosotros, qué es lo que estamos haciendo, y después los que entienden de verdad, digamos, terminarán escribiendo la historia como corresponde. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿de dónde sale esta hipótesis? Es decir, ¿cómo nosotros miramos este problema? Entonces, desde mi punto de vista, lo primero que hay que hacer, porque de hecho no es lo mismo definir la inflación como la suba generalizada de precios respecto a la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Porque si el problema es la suba generalizada de precios, aparecen los cavernícolas de siempre que hace más de 4.000 años que fallan tratando de controlar precios. Al margen que eso tiene asociado un problema de teoría del valor, de creer que los precios son un margen sobre los costos, es decir, digo, un problema de teoría objetiva del valor, teoría que fue derrotada, digo, ya en 1871 con la aparición de Menger, digamos, cuando escribió sus principios de economía y política, y que además lo hizo en paralelo con William Stalin Jevons y con León Walras. Yo quería mencionar a Walras, ¿se imaginan por qué? León. Pero al margen de eso, entonces, uno debería pensar, ¿cómo sería el mundo sin dinero? Bueno, el mundo sin dinero lo estudiamos, se suele estudiar en la última parte de los modelos de los cursos de micro, la parte de equilibrio general, que son los modelos de trueque. Entonces, ahora el problema es que ustedes en una economía de trueque se encuentran con dos grandes cuestiones no menores. Una es el problema de la doble coincidencia, es decir, que ustedes encuentren a alguien que quiere lo que ustedes tienen para vender en simultáneo que esa persona tenga lo que ustedes quieren, o sea, lo cual es un problema no menor, pero aun cuando ustedes encontraran a esa contraparte, hay un problema también de indivisibilidad, es decir, a mí me gusta el pan, como pan, y me encuentro con un panadero, pero probablemente no estoy dispuesto a darle una conferencia por 1 kilo de pan, y la cantidad de kilos de pan que implicaría una conferencia mía, al menos ahora, y espero hacer las cosas bien para que, digamos, poder vivir de esto cuando termine mi carrera política, dado que he renunciado a mi jubilación de privilegio, el primero en la historia. La verdad que tanto pan no me hace falta. Entonces, digo, todo esto, si uno verdaderamente se lo tomara en serio, digo, esto llevaría a una cantidad de pérdida de transacciones enormes y por lo tanto tendríamos una caída del bienestar verdaderamente abrupta, violenta. Por lo tanto, fíjense que no van a creer de dónde voy a sacar esta referencia, pero esta referencia es de Joan Robinson. Decía que cuando se analizaban los temas de la neutralidad del dinero no estaban bien pensados, porque no es lo mismo la economía de trueque que la economía monetaria, y eso es un tema no menor. Ahora, frente a esa situación, entonces uno tiene que entender cómo es que aparece el dinero. Y en realidad, digamos, no es que los individuos se pusieron a llorar porque no podían hacer transacciones y andaban penando por la vida, porque no, le trataron de buscar la solución. Y una de las cosas que descubrieron que había algunos bienes que se intercambiaban más que otros. Entonces, una de las cosas que descubrieron es que si iban y compraban ese bien que se intercambiaba más, les servía de manera indirecta para comprar el que querían definitivamente. Es decir, en realidad el dinero es un bien de intercambio indirecto que se utiliza para hacer transacciones. Entonces, por ejemplo, cuando el hombre era nómade, digamos, lo más importante durante gran parte de la historia de la humanidad era comer. Entonces, las cosas vinculadas a la alimentación eran importantes. Entonces, los hombres nómades hacían trueque, digamos, y tenían un dinero, si ustedes quieren, como bien de intercambio indirecto, y eran justamente el ganado. Utilizaban el ganado como bien de intercambio indirecto.
Ahora, después el hombre se hizo sedentario y una de las cosas que comía mucho era pan, y el pan se hace con trigo. Entonces empezaron a hacer transacciones en trigo, no porque querían tener trigo, no porque querían acumular trigo, no porque deseaban tener un montón de trigo, sino que en realidad lo querían utilizar como bien de intercambio indirecto. Digo, en ese sentido, ustedes tienen distintas monedas, como el trigo, como el lino, como el café, como el tabaco. Siempre me resulta muy divertida una conferencia de Milton Friedman que habla de la hiperinflación de Alemania y dice, se usaban clavos y en un momento dice, se usaba coñac. Y dice, fue la definición de dinero más líquida que encontré en mi vida. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos bienes cumplían dos de los roles que debe cumplir el dinero, que es ser unidad de cuenta y ser de medio de pago generalizado. Pero el problema con estos bienes es que es como un helado, ¿no? No tan violento, pero es como el helado, ¿no? Tiene tasa de interés negativa. O sea, usted el helado, si no lo comen ahora, se le derrite, con lo cual se quedaron sin nada. Estos bienes también, digamos, o sea, ya sea por el paso del tiempo, lo que fuera, digamos, iban perdiendo valor y consecuentemente no servían como reserva de valor. Y a partir de ese problema es que aparecen las monedas metálicas, ya sea el oro, la plata y el cobre. Pero más, y ahí, digamos, ustedes ya tienen las tres funciones del dinero. No voy a ir a todo lo que es la discusión de cuando aparece el dinero papel y todas esas cosas porque me voy a poner denso. Pero lo que a mí me interesa notar en esto, que es lo más importante desde mi punto de vista, que la demanda de dinero es una demanda derivada. Es decir, nadie demanda dinero porque sí. Nadie está planeando llevarse ni pesos, ni dólares, ni la moneda que se les ocurra al traje de madera. Nadie está pensando en eso. Es más, de hecho, digamos, la herencia es un error de cálculo. Entonces, dicho de otra manera, entonces, por lo tanto, la demanda de dinero es una demanda derivada, es una demanda espejo de lo que está pasando en el lado real. Ahora, fíjense que si yo lo pongo en estos términos, la demanda de dinero, ¿sí?, en cada momento del tiempo es función del consumo. Es decir, nada de estar poniendo el ingreso y la tasa de interés, lo cual es una aberración y lo voy a explicar también ahora. Porque si yo pongo todo el sendero de consumo, y eso me va a estar dando la demanda de dinero en cada periodo de tiempo, y yo trabajo en un modelo de equilibrio general, en este momento estoy trabajando en condiciones normales de presión y temperatura, sepamos, digamos, para poder, digamos, ¿cómo hacen para matar a un elefante? De a poquito, ¿no? Bueno, esto es igual. En ese sentido, si ustedes miran un modelo de equilibrio general, las funciones de exceso de demanda, ¿de qué dependen? En la instancia final, de lo que Robert Lucas Jr., que en paz descanse, les llamaba parámetros profundos. Es decir, dependía de las preferencias, de la tecnología y de las dotaciones. Si ustedes quieren, pueden poner como un elemento adicional, honrando a los premios Nobel que se conocieron recientemente, digamos, poner el sistema de propiedad para incluir las instituciones. Dicho esto, ese vector es constante. Y si ese vector es constante, digo, naturalmente la consecuencia es que el sendero de consumo es granítico. O sea, ustedes agarran, si quieren lo resuelven, digamos, aplicando el principio del máximo de Pontryagin, si lo quieren resolver, digo, lo pueden hacer discreto, también lo continuo, lo aplican como se le da la gana, o no sé, resuelven Bellman, ¿sí? O digamos, lo que se les ocurra, o Chow, si lo quieren resolver por el método de Lagrange, no sé, lo que quieran. Pero, digamos, ese sendero es una roca, es un
y por ende la demanda de dinero es granítica porque es un espejo de eso. Es decir, porque ustedes lo necesitan es justamente para poder hacer las transacciones. Por lo tanto, en condiciones normales, la demanda de dinero debería ser algo granítico. Fíjense que entonces tan tontos los clásicos no eran cuando elaboran las primeras versiones rudimentarias de la teoría cuantitativa, donde dicen que la demanda de dinero es una proporción constante del ingreso. O sea, no estaba tan alocado eso. De hecho, el problema es que esa función de demanda de dinero es inconsistente con un modelo de equilibrio general porque los precios en el modelo de equilibrio general son homogéneos de grado 0 y esto sería homogénea de grado 1 y plantea algunas inconsistencias en el funcionamiento del sistema, pero tan locos o tan tontos no eran. Entonces, en condiciones normales de presión y temperatura, así como el path de consumo, el sendero de consumo está fijo, también debería estar fija entonces la demanda de dinero, la demanda real de dinero. Y eso tiene que ser igual a los saldos reales, es decir, la cantidad nominal dividido el nivel de precios. Por lo tanto, vean que el nivel de precios viene determinado por el cociente entre la oferta de dinero y la demanda real de dinero. Y donde lo único que puede hacer el Banco Central, cuando incluye el dinero, es determinar la escala nominal de la economía. Es decir, de ahí también la cuestión del ancla nominal, es decir, la cantidad de dinero es lo que termina generando la idea del ancla nominal, que es determinar el nivel de precios. Y obviamente que si la demanda de dinero está dada, si yo aumento la oferta de dinero, la consecuencia es que el poder adquisitivo de la moneda tiene que caer, es decir, suben los precios. Es decir, esta situación donde la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta o porque cae la demanda. En este caso no cambiaron los parámetros profundos, no tendría por qué cambiar. Y consecuentemente eso lleva a una pérdida del poder adquisitivo del dinero y todos los precios de expresión en unidades monetarias suben. Básicamente esa es la tesis central y de dónde deviene. Naturalmente, si uno piensa en estos términos, ahora porque para estar pensando esto, no vamos a estar haciendo seminario ni nada por el estilo. En especial, porque nosotros podemos estar haciendo todas las cuentas lindas y después están los orcos. Los orcos vienen y le hablan de la cuadratura del círculo, de la meretriz virgen y todas esas cosas. Entonces, esto, la consecuencia es, ¿qué pensamos en términos de política monetaria? Bueno, ustedes tienen dos formas de plantear el problema, una con dinero exógeno y otra con dinero endógeno. Una forma de pensar este problema es en el dinero exógeno es fijando la cantidad de dinero. Por lo tanto, cuando ustedes fijan la cantidad de dinero, automáticamente lo que están fijando es, en algún sentido, el nivel de precios, es decir, se acomoda a las condiciones del sistema de equilibrio general del lado real y les queda determinado el nivel de precios. Obviamente que estoy trabajando con funciones que son homogéneas de grado 0, no de grado 1. O sea, no es estrictamente como la vieja teoría cuantitativa. En ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Si yo fijo la cantidad de dinero, la consecuencia natural es que si ahora a ese vector de preferencias, dotaciones y tecnología y propiedad, ustedes le permiten que haya progreso tecnológico, supongamos que un progreso tecnológico que lo pudieran describir de vuelta, exógenamente, de vuelta, después la vida real es más complicada. La consecuencia de eso sería que ustedes tendrían una economía que se expande, que crece, y por ende esa economía generaría deflación. Es decir, es una economía donde si la cantidad de dinero está constante y ustedes tienen cada vez más transacciones y más demanda de dinero, la contracara de eso, si M está fijo, ustedes deberían tener una deflación. Les aviso que el problema de la deflación es un problema en la literatura moderna, porque si ustedes van a la literatura previa al siglo XX, o sea, en el siglo XIX y más atrás también,
Esto no era algo que se discutía. Hay un libro maravilloso al respecto de Philippe Bagus que se llama Defendiendo la deflación. Y no era un problema. Es un problema moderno porque estamos acostumbrados a vivir con inflación. Y además, o sea, quien plantea que es un problema, lo que está haciendo es insultar al sector privado. Es decir, yo no tengo la culpa, digamos, que un policymaker sea tan estúpido que no entienda que yo puedo hacer contratos en términos reales y neutralizarlos en términos de inflación. De hecho, una de las cosas que hicimos con el déficit cero es que justamente la política fiscal se mueva acorde a los ingresos y acorde, por ende, a la inflación y a lo que pase con el nivel de actividad. La otra es una regla monetaria. Es decir, ustedes fijan una forma en la cual crece la cantidad de dinero para que no haya deflación, porque básicamente en el caso anterior va a haber deflación, dado que no crece la cantidad de dinero y la economía crece, la deflación va a estar en línea con ese crecimiento de la economía. La otra es poner un crecimiento de la tasa de la cantidad de dinero y eso, en diferencia con lo que pase con la tasa de crecimiento, va a tener determinando la tasa de inflación. Esto de vuelta, en condiciones normales de presión y temperatura, cuando empezamos a meter cosas se empieza a mover bastante más. Pero lo interesante es que ahí tendrían otro patrón, digamos, de movimiento. La realidad es que, ¿y quién fija esa tasa y por qué? De vuelta, ahí nos vamos a encontrar de vuelta con el tema de la fatal arrogancia. La primera pregunta es, ¿por qué es malo que haya deflación? Si la deflación es una forma de, digamos, es como una devolución de ingresos al resto de la población, sí, obvio, en contra del Estado. Eso está muy bien. Pero no solo eso, sino que además, si yo voy a fijar, ¿por qué lo voy a fijar? Digamos, ¿en base a qué? ¿Por qué lo voy a fijar? Porque la realidad es que si yo fijo la cantidad de dinero, entonces usted me dice, no, pero yo tengo unos tipos que son tan geniales que van a fijar la cantidad de dinero acorde a lo que la gente quiere. Y si lo puede hacer la gente, ¿para qué necesita un tercero? Que la gente elija su propio dinero y que determine la cantidad de dinero en función de lo que quiere y listo. Entonces el Banco Central si expande causa daño, si contrae causa daño y si deja la cantidad constante también causa daño, siempre causa daño. El tema es cuánto daño causa, la forma que menos daño causa es si no mueve la cantidad de dinero, pero eso es parte de otra discusión. Eso es un esquema de política monetaria. El otro esquema de política monetaria es los modelos de dinero endógeno. Sin lugar a dudas, el más conocido, el más popular, es en el cual se fija el tipo de cambio. ¿Sí? En lo que sería en la terminología de Julio Hipólito Guillermo Olivera, en sus trabajos sobre on passive money, o creo que la traducción es sobre el dinero pasivo, ahí habla de lo que se llama el patrón externo, ¿sí? Que es cuando ustedes fijan el tipo de cambio. Ahora, cuando ustedes van al caso de una economía abierta, de vuelta en un modelo muy simplificado, ustedes tienen la paridad del poder de compra, ¿no? Que los precios locales son iguales al tipo de cambio por los precios internacionales. Ahora, si yo estoy fijando el tipo de cambio y soy una economía pequeña, eso quiere decir que los precios locales están determinados. Entonces, si yo tengo determinado, y si a mí mi relación de la cantidad real de dinero, o sea, M sobre P es igual a L, que es fija, y ahora tengo por afuera P, entonces lo que queda determinado de manera endógena es M. Es decir, la cantidad de dinero dentro de la economía viene determinado de manera endógena en función de lo que esté pasando en materia inflacionaria afuera o lo que esté pasando con la demanda de dinero. Es decir, si a mí me aumenta la demanda de dinero, por ejemplo, yo voy a terminar expandiendo la cantidad de dinero. Esto no es menor, porque yo podría decir que entonces la base monetaria es igual a las reservas más el crédito doméstico,
y cuando fijo el tipo de cambio, entonces si aumento el crédito doméstico pierdo reservas. Digo, esto que parece una cosa bastante tonta, el kirchnerismo no lo aprendió. Y como consecuencia de ello, digamos, después cuando empiezan a perder reservas, entonces empiezan a poner controles de capitales. Pero lo importante es ver que el dinero ahora queda determinado endógenamente, porque dado P, que viene dado por la PPP, y dado L, que viene dado por la demanda espejo asociada al sendero intertemporal de consumo, ahí es donde me sale la cantidad de dinero para que justamente esto pueda mapear. Naturalmente hay otros mecanismos para pensar este problema, que son, digamos, estos. Este es uno de los tantos. Uno es el patrón mercancía. Fíjense que el patrón mercancía en algún sentido tiene algún parecido con esto, pero el patrón mercancía tiene una subversión, digamos, o una versión también ligada, que es lo que se llama el patrón salario. Menciono este caso porque se suele hablar mucho de los modelos de puja distributiva. Entonces ustedes ahora el nivel de precios lo determinan como un markup sobre el costo laboral, neteado de productividad. Entonces de esa manera determinan los precios y la cantidad de dinero debería acomodarse eso. Entonces cuando aparece la puja distributiva, entonces el problema radica en que esa puja distributiva se manifiesta en de repente un nivel de precios más alto y ese nivel de precios más alto requiere que haya convalidación monetaria para no pagarlos en términos de actividad. Básicamente es lo... Ahora, el problema de ese modelo, digamos que de repente los otros no necesariamente lo tienen que tener, es el hecho de que tengo un problema de teoría del valor. Porque de vuelta, estoy diciendo que los precios son un markup sobre los costos. O puedo decir que es el costo laboral para plantear la puja distributiva. Y el problema con eso es que ahora estoy trabajando con una teoría objetiva del valor. Y ya sabemos que la teoría objetiva del valor, fue aniquilada. Por lo tanto, cada cosa que tiene que ver, actos de brutalidad, como lo que hacía el engendro soviético, que tenía gente controlando precios, entonces creía que sumando los costos, de ahí, sacaba el nivel de precios, y entonces andaba determinando quiénes eran los malos. ¿O se acuerdan del expresidente diciendo, ¡ay diablos! Bueno, las fuerzas del cielo los mataron. Y después, gracias Darío. Y después el otro modelo de dinero endógeno es lo que Olivera llamaba el patrón crédito, que era el hecho de fijar la tasa de interés. Básicamente ahí hay un problema porque ahora ustedes no están determinando la cantidad de dinero y no están determinando el nivel de precio, o sea, tienen el problema de lo que se llama el ancla nominal. Es decir, al no estar fija M, no pueden determinar P. Consecuentemente, el sistema es como que les queda a la deriva y por eso es tan importante las expectativas de inflación. ¿Por qué? Porque eso les permite ligar los precios futuros con los precios presentes, le permite determinar P y a partir de ahí determinar M y a partir de ahí resolver el modelo. La verdad es que a mí, esto de controlar la tasa de interés me parece una aberración. Recuerdo, todo el mundo sabe de mi admiración, afecto, cariño y todas las definiciones que puedan tener, pero como somos amigos puedo contar la anécdota con Federico Sturzenegger cuando decide pasar al inflation targeting. Entonces yo le pregunté qué opinaba de Moreno. Entonces me dio un cavernícola. Sí, si lo quieren silbar, sí, tranquilo, no hay ningún problema. Total, hasta todo el tiempo haciendo campaña de que hay que destituirme, así que si quieren decir lo que quieran, no se los voy a negar.
Dicho esto, obviamente que todos tenemos una opinión bastante mala de Moreno, sobre todo porque tiene una mala teoría del valor. Digamos, él cree en que los precios vienen determinados por los costos. Es decir, esto es muy importante. Una de las cosas que plantea Menger en sus principios de economía y política de 1871 y que después von Wieser lo reescribe, es lo que se llama el principio de imputación, donde son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Es tan ridículo creer que los costos determinan los precios que si esto fuera así no habría quiebras. No habría sentido tampoco para ser eficiente. Si total, digamos, voy a poder trasladar el costo. Es decir, es algo que no tiene verdaderamente no tiene ningún tipo de sentido. Pero si quieren, vean toda la discusión sobre la teoría del valor trabajo y la teoría subjetiva del valor. Así no los atosigo con este tipo de cosas. ¿Y por qué es aberrante controlar la tasa de interés? Porque controlar la tasa de interés es equivalente a los controles que hacía Moreno, pero intertemporalmente además. Porque en el fondo, ¿qué es la tasa de interés? La tasa de interés no es que existe porque existe el dinero. Es decir, esto es un exocet al señor John Maynard Keynes en la teoría general. En rigor, la tasa de interés no existe porque existe el dinero. La tasa de interés existe porque existe el tiempo. La tasa de interés tiene que ver con la tasa de preferencia intertemporal. Digo que es un parámetro profundo también, adentro de las preferencias. Por lo tanto, en realidad la tasa de interés es el precio relativo de los bienes futuros respecto de los bienes presentes. ¿O por qué creen que cuando sube la tasa de interés el ahorro sube? Porque ¿qué es el ahorro? El ahorro es el consumo futuro. Entonces, si yo estoy subiendo, la tasa de interés está subiendo el precio presente. Si sube el precio presente, yo sustituyo consumo presente por consumo futuro. Por eso ven que cuando sube la tasa de interés, sube el ahorro. Pero en realidad, vayan microeconomía intermedia, el capítulo intertemporal, y les muestra justamente, este problema de los precios relativos y la tasa de interés. O sea, tampoco hay que ser muy sofisticado. O resuelvan el problema de optimización dinámica y cuando vean el cociente de utilidades y la tasa de interés, obviamente que aparece la tasa de preferencia temporal, van a encontrar que justamente esas mismas condiciones son las mismas que si ustedes hubieran puesto precios. Dicho esto, entonces es una aberración querer controlar la tasa de interés, porque implica ser tan arrogante de no solo querer controlar los precios presentes, sino también futuros. O sea, con lo cual es como ser un Moreno reloaded. Es la versión increíble de Hulk de Moreno. Por lo tanto, yo no soy partidario de controlar la tasa de interés. Dado que tenemos Banco Central, por ahora, controlaremos la cantidad de dinero. No importa porque como Santiago y Vladimir son tipos tan brillantes, van a conseguir trabajo de otra cosa, pero habrán hecho un servicio enorme a la patria, el día que nos vayamos de este trabajo y habremos terminado con esta peripecia inmunda que se llama Banco Central. Es como la rana y el escorpión. No le pidan que cambie. Entonces, dicho esto, nosotros dada esta discusión teórica, teníamos que enfrentar el problema de que había que parar la hiper. Entonces, teníamos 3 factores de expansión de la base. Una es lo que se llama por sector público, que es financiar el déficit fiscal. Otra es por sector financiero y otra es por sector externo. Cuando nosotros decidimos hacer déficit cero, básicamente es una forma de cortar con la emisión monetaria para financiar el fisco. Si ustedes toman en la metodología Cerro-Meloni, desde el año 1901 hasta hoy, Argentina tuvo 23 crisis. De esas 23 crisis, 21 tienen origen fiscal, donde el déficit fiscal puede ser grande o extravagantemente grande. Los casos extravagantemente grandes son el caso, por ejemplo, del Rodrigazo, con 14 puntos del PBI en el 75,
la tablita cambiaria en el 82 con 11 puntos del PBI, la hiperinflación de Alfonsín con 8% en el 89, la convertibilidad en el 2001 con 7. Bueno, nosotros en el consolidado teníamos 15, para tener un orden de magnitud nada más. En ese sentido, era fundamental cortar el déficit fiscal y de ahí el déficit cero para terminar con la emisión de tipo fiscal. Ahora, en lo que tenía que ver con el cuasifiscal, nosotros teníamos dos fuentes. Y eso lo logramos en el primer mes, ¿no? Cerrar el grifo fiscal. Había que terminar con los pasivos remunerados, porque el problema de los pasivos remunerados era un tema no menor, porque lo que nos generaba era más déficit cuasifiscal y mayores, o sea, incrementaba la cantidad de dinero futura, porque en el fondo todos esos pasivos remunerados eran emisión futura, por lo tanto eran inflación futura. Entonces, básicamente había que cortar esa forma de que se espiralizaran y que crecieran esos pasivos remunerados que nos estaban generando déficit fiscal por 10 puntos del PBI y hacía, digamos, que la economía verdaderamente fuera un tembladeral. Y acá, digamos, es importante tener esta discusión, porque muchos economistas sugerían que esto se frenaba subiendo la tasa de interés. Y si nosotros hubiéramos subido la tasa de interés, hoy no estaríamos hablando de cómo estabilizamos, sino que hubiéramos estado hablando en el último tiempo del carry trade, hubiéramos estado hablando de la relación, hoy los pasivos remunerados probablemente serían 10-1 con la base monetaria, estaríamos discutiendo cuándo es la hiperinflación o cuándo se iba a expropiar esa posición de títulos. Por lo tanto, si alguien está partidario de la tasa de interés, quiero decirle que le hemos propinado por lo menos una derrota que nosotros lo hicimos, digamos, no usando la tasa de interés como mecanismo, porque si hubiéramos utilizado la tasa de interés, si hubiéramos dicho lo que decía el Fondo Monetario Internacional y lo que decían muchos economistas locales, hoy estábamos en una hiperinflación. Nosotros lo que hicimos fue otra cosa. Básicamente, frente al desequilibrio cambiario, hicimos una corrección donde el tipo de cambio se aproximara al de mercado. ¿Esto por qué es muy importante? Porque eso lo que bajó fue el exceso de oferta de dinero. Es decir, cuando ustedes generan el money overhang, ¿cómo se genera el money overhang? El money overhang lo generan porque ustedes tienen el tipo de cambio fijo, están emitiendo dinero, empiezan a perder reservas, ponen los controles y eso lo que hace es aumentar artificialmente la demanda de dinero para cobrarles impuesto inflacionario. Es decir, no solo que es violento y es la mentira de la inflación, ¿sí?, que es un impuesto no legislado, sino que además lo están obligando a demandar más pesos por la fuerza para cobrarles más impuesto inflacionario. Una inmoralidad total. Pero al margen de eso, ¿qué es lo más interesante de esta situación? Que si nosotros hubiéramos hecho, digo, lo que decían, digamos, primero estaríamos en un disparate inflacionario, pero no solo eso, nosotros al llevar el tipo de cambio a un número parecido al del mercado, cuando corregían por impuesto país, lo que hicimos fue achicar el exceso de demanda del mercado de divisas. Entonces achicamos el exceso de oferta en el resto de la economía. Entonces achicar el exceso de oferta en el mercado de bonos implicó que la tasa de interés cayera, por ende cayó el riesgo país. Achicar el exceso de oferta en el mercado de bienes significó que la caída de la actividad no fue tanto y por ende no cayó tanto el nivel de empleo y por ende no explotó el desempleo. Por eso hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, si tomo Nación y Banco Central, y sin embargo no hubo ningún problema social. Digo, hay una parte, digamos, del programa que tiene que ver con la política social hecha desde capital humano, pero digo, sería una hora extra. Y no los quiero fastidiar con mi exposición. Entonces, en ese sentido,
Vean qué interesante, porque el otro día José Luis Daza explicaba, dice, la característica de este programa es que mientras que todos los otros experimentos de características similares implicaron caídas del PBI en torno al 10%, si hoy ustedes miran el dato de julio del EMAE desestacionalizado comparado contra diciembre, la caída es 0,6%. Si miran producción industrial, está en los mismos niveles que noviembre. Si ustedes miran lo que hicimos, por ejemplo, en el año 2002, el PBI cayó 10,9%, pero en el segundo trimestre, que es cuando ocurre el ajuste, cayó 16%. Miren si no es un gigante el ministro de Economía que tengo. Pero con las consecuencias sociales que eso tiene, es decir, haber pensado ese problema de dónde poníamos el tipo de cambio, porque no podíamos abrir bajo la lógica libertarada, implicaba justamente buscar una proxy de mercado que achicara al máximo ese exceso de demanda. Al mismo tiempo, una de las cosas que fue ocurriendo es que yo recuerdo que cuando logramos el superávit en el mes de enero nos dijeron que fue casualidad, digamos, la segunda vez fue de casualidad. Bueno, llegó un momento que se dieron cuenta que el compromiso fiscal era verdadero. Piensen que de tener 18 ministerios los llevamos a 8. Hicimos un montón de cortes de empleados públicos. Eliminamos de cuajo la obra pública, eliminamos de cuajo las transferencias discrecionales a provincias. Digamos, y obviamente que también hubo partidas que tenían un mecanismo de ajuste que se licuaron, pero que después se recomponieron y sin embargo los números fiscales acá están. Entonces, eso permitió mostrar que la política del déficit cero trabajaba y que estaba trabajando en serio. Y déficit cero implica que yo no estoy tomando nueva deuda, es decir, puedo estar roleando la deuda, pero no estoy tomando nueva deuda. De hecho, les comento que en los últimos 40 años un solo gobierno bajó la deuda de manera de mercado no compulsiva, no con quitas en las renegociaciones. Nosotros, 20.000 millones de dólares. Y conforme esto iba ocurriendo, ¿qué es lo que significa? Significa que ustedes, la relación deuda-producto no es creciente. Por ende, quiere decir que son solventes intertemporalmente. Consecuentemente, eso, digamos, también explica la caída del riesgo país. Hoy el riesgo país terminó en 1047. Es el nivel más bajo de los últimos 5 años. Es más, cuando estábamos con la discusión del tema de universidades, porque más que nada por lo que implica en términos de señal entregar el déficit fiscal, una de las cosas que hicimos con Federico fue, le pedí que su equipo me estimara el impacto del riesgo país sobre el PBI en dólares. Y si nosotros, digamos, con este nivel de riesgo país, digamos, estamos en un PBI de 600 billones, o sea, de 600.000 millones de dólares. Si volvemos a las andadas y con un riesgo país de 3.000, digamos, el PBI se va a 400.000 millones de dólares. Con lo cual, digamos, o sea, se perdería 1/3 del PBI o ganamos, digamos, tener un 50% más de PBI frente al caso de los 3.000 puntos básicos. Es decir, no es un tema menor en términos de PBI per cápita. No es un tema menor en términos de la discusión de las universidades, donde en ningún momento se puso en duda la universidad pública, en ningún momento se puso en duda el no arancelamiento, porque gratis no hay nada, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros volvíamos a las andadas y nos íbamos a 3.000 de riesgo país porque empezamos a ceder,
les recomiendo el libro Historias del Quinto Piso, cómo, digamos, el gobierno de Alfonsín empieza a ceder a las presiones y termina en la hiper. Entonces, en ese contexto, nosotros no negociamos. Es más, si ustedes van al equilibrio donde el riesgo país se va a 3.000, la cantidad de dólares que van a la universidad son los mismos. Pero la diferencia es que tengo un PBI per cápita más bajo, un tercio más bajo, y además, como esa caída del PBI, un tercio va en actividad, pero 2/3 es por salto en el tipo de cambio real, eso implica que además me aumenta la cantidad de pobres e indigentes. Y nosotros no vamos a tolerar ni que nos quiebren el brazo respecto al equilibrio fiscal, y tampoco vamos a tolerar ese semejante daño sobre los argentinos, por un conjunto de delincuentes que no quieren ser auditados. Afortunadamente hoy salió el dictamen y los vamos a poder auditar. Los chorros están en peligro. Y conforme avanzábamos en el equilibrio fiscal, ahí es donde entró este gigante que está acá, que es el doctor Pablo Quirno, y empezó a poner la deuda en el lugar que siempre tuvo que estar, que esa deuda era deuda del Estado Nacional, era deuda del Tesoro. Es decir, ¿qué era lo que pasaba? Se generaba déficit fiscal, buscaban algún artilugio para que se emitiera dinero, ese dinero entraba a la calle y después lo querían esterilizar por otro lado pagando tasa. Pero ese problema que estaba en el déficit del cuasi fiscal en realidad era no haber sincerado lo que estaba pasando con las cuentas del Tesoro. Y conforme fuimos mostrando nuestro compromiso con el equilibrio fiscal, al margen que el salto devaluatorio implicó que lo que nosotros necesitábamos era arbitrar la tasa en dólares, eso implicó una tasa de interés real en pesos negativa, lo cual además nos permitió ir licuando los pasivos remunerados y otra parte llevarla al Tesoro. Y de lo que nadie hablaba y de que todo el mundo decía que era imposible de resolver, entre este gigante que es Santiago Bausili y Pablo Quirno lo arreglaron en 7 meses. Miren si no voy a estar orgulloso de mi equipo. Naturalmente después vino la discusión del PUT, esa discusión la conocen. Nosotros en ese momento habíamos pasado a discutir, es un discurso en el cual estoy en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y hablo de exceso de oferta cero. Básicamente lo que estaba diciendo ahí era solamente vamos a emitir por sector externo. Porque si ustedes se fijan, cuando estuvimos hablando de dinero endógeno, en el caso de patrón externo, ustedes solamente incrementan la cantidad de dinero contra demanda de dinero. Ese vendría a ser el argumento. Entonces, ese dinero, digamos, no genera pérdida del poder adquisitivo del dinero, o sea, eso no genera inflación. Ahora, nos dimos cuenta que estábamos equivocados. La verdad es esa. ¿Por qué? Porque eso es un sistema libre, pero esto tampoco está en los libros de texto, así que digamos, por ende, esa cuestión autoflagelante que tengo, mi amigo Alejandro Rossisner me dijo, ¿pero está en los libros de texto? No. ¿Y entonces de qué te lamentás? Bueno, pero uno, digamos, tiene esa cosa digamos, del perfeccionismo. Y lo que nos dimos cuenta es que los exportadores vendieran dólares no era exactamente a querer demandar pesos. Porque, digamos, en el modelo tradicional, ustedes tienen una operación en pesos que quieren hacer, toman sus dólares, con esos dólares compran los pesos y con esos pesos hacen la transacción. Entonces, esa demanda de dinero está mapeada contra una demanda transaccional y eso no genera problemas en términos de poder adquisitivo del dinero. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando yo tengo control de capitales y los estoy obligando a liquidar los dólares,
Yo estoy comprando pesos, pero todos esos pesos yo no los quiero. Y la consecuencia es que ahora sí sobran pesos y genera inflación. Entonces, a partir de ese momento nosotros decidimos, frente a una situación muy compleja y que, digamos, había toda una idea de que el tipo de cambio ya se iba ese lunes a 2.000 pesos. Nosotros, recuerdo que con Toto estábamos viajando hacia lo que fue mi presentación en Sun Valley y ahí, digamos, con Toto y con Santiago, digamos, por video, llamada, decidimos cambiar el esquema de política monetaria e ir directamente a emisión cero. Sabíamos que corríamos el riesgo de que igual así nos atacaran, pero teníamos la convicción férrea de que si no modificábamos la cantidad de dinero, tarde o temprano le íbamos a ganar al mercado. Hoy el tipo de cambio está en 1.150 y está lleno de mandriles economistas. Entonces, el punto es, ¿qué es lo que hemos logrado? Bueno, lo que hemos logrado es que la inflación mayorista sea del 2,1%, es decir, que pasamos de 17.000 a 28%. Si ustedes quieren, la inflación minorista de 1.500 pasamos a 30. Pero lo más interesante es que por diseño de política hay una parte de la inflación que es inflación inducida, que tiene que ver con la tasa de devaluación pactada y la inflación internacional. Digo, yo la voy a redondear en 2,5, pero digo, es un poco menos hoy. Entonces, si mi último dato de IPC es de 3,5, quiere decir que la inflación verdadera del programa, la verdadera inflación monetaria que está generando el programa es de 1 punto. Es decir, si yo sacara el crawling y, digamos, automáticamente ese 2,5 desaparece y por lo tanto me queda solamente 1 punto de inflación. Quiere decir que la inflación hoy, la inflación del programa viene viajando al 13% anual. Es decir, con lo cual, si lo toman en términos de IPC o de IPM, digamos, si corrigen por la pauta cambiaria, ustedes van a tener que estamos hablando de niveles de inflación que oscilan entre el 13% y el 25%. ¿Y por qué esto es importante? Porque este milagro, en términos de baja de inflación, lo logramos sin que haya una hiperinflación. En general, digamos, es más, los dos programas exitosos previos, justamente hubo un fuerte proceso inflacionario antes, que implicó una fuerte licuación de los saldos reales y consecuentemente no había mucho más para que caiga la demanda de dinero y por lo tanto, digamos, era mucho más fácil estabilizar. Lo hicimos sin expropiación. Por eso a mí muchas veces me causa gracia cuando nos decían, no, bueno, ¿qué día vas a hacer esta cosa? Digo, no entienden. No soy comunista, no soy un dirigista. Yo no creo en eso de estar fijando precios, fijar salarios, fijar tasa de interés, políticas sectoriales. No, yo soy liberal. Y lo único que puedo hacer como liberal es que mi programa económico tiene una política fiscal, déficit cero, una política monetaria, emisión cero, y un tipo de cambio que todavía no es libre hasta que no termine de corregir los desequilibrios de stocks. Y esto también es importante. Además, no controlamos precios, no controlamos el tipo de cambio y además hicimos una recomposición de precios relativos. Hoy los precios de los regulados ya cubren el 80% del precio del costo. Es decir, algo que parece un tema menor, pero no lo es. Entonces, y con todo eso logramos bajar la inflación. Y está en un rango, si ustedes quieren, desde el 13 al 25. Entonces, ¿cómo sigue esto? O sea, ¿cuándo salgo del cepo? Bueno, mire, el tiempo es de Dios, así que yo no sé cuándo es el tiempo, pero todas estas operaciones que nosotros fuimos haciendo
fueron hechas a mercado y al ser hechas a mercado significa que va a depender de la decisión de los agentes. Ahora, lo más interesante es que cuando la inflación observada va tendiendo a la inflación inducida, ¿qué es lo que pasa? Va desapareciendo la inflación. Y si va desapareciendo la inflación, quiere decir que el money overhang va desapareciendo. Conforme va desapareciendo el money overhang, la inflación se va a parecer a la inflación inducida, convergen los tipos de cambio, convergen la tasa de inflación y conforme voy resolviendo el problema de stocks, cuando se hace cero, se eliminó el money overhang. Y cuando se eliminó el money overhang no hay exceso de oferta de pesos. Y si no hay exceso de oferta de pesos, puedo abrir el cepo aun cuando no tenga dólares, porque voy a un sistema de tipo de cambio flexible. Obviamente, ¿de qué va a depender? Digo, de cómo los agentes van manejando esta dinámica hasta que desaparece la inflación del programa. Es decir, solo queda la inducida, levantamos los controles. Obviamente que mientras eso ocurre vamos a terminar de resolver los problemas de los stocks, porque esa dinámica no ocurre de manera independiente de lo que está pasando con el resto de los stocks. Y ese día abrimos el cepo. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a pasar cuando se den todo ese conjunto de condiciones. Dicho esto, el punto es cómo sigue esto para adelante, ¿no? Porque la cuestión es, ok, nosotros hemos fijado la base monetaria amplia, y la base monetaria observada, digamos la tradicional, el formato tradicional, va creciendo. Pero eso va creciendo conforme a qué. Digo, por ejemplo, ¿cómo se da el desarmado del EFIS y demás? Supongo que ustedes tienen una empresa, ven que se les está recuperando la demanda. Cuando ven que se les recupera la demanda, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a perder posición de mercado o van a salir del money market? Van a salir del money market. Cuando salgan del money market, el banco les tiene que entregar el dinero. Cuando les tiene que entregar el dinero, se da vuelta y le dice al banco, le pide al Estado que le pague la LEFI. Entonces, ¿ustedes ahí qué tienen? Tienen una expansión endógena de la cantidad de dinero. ¿Para qué? Para financiar el movimiento de actividad. En paralelo, lo que va a pasar es que cuando el money overhang desaparezca, también lo que va a terminar desapareciendo, ¿qué es? La diferencia entre la base monetaria la tradicional y la amplia. Y a partir de ese momento la cantidad de dinero queda fija. Entonces la pregunta es, bueno, ok, una vez que llegamos a eso, digamos, eliminó el money overhang, las definiciones de base mapean, me convergieron los tipos de cambio, me convergieron las tasas de interés, entonces ahora abrí, ¿cómo sigue? Bueno, asumiendo que la economía va a crecer, y tengo serios argumentos para creer que va a crecer, digo, ya sea por las reformas estructurales, que implica un salto en los índices de libertad económica de 90 puestos, y hoy tenemos instituciones que empiezan a parecerse, a pesar de los degenerados fiscales, se empiezan a parecer más a las de Alemania, digamos Francia, Italia, que igual a mí eso no me contenta, les aviso, yo quiero que Argentina sea el país más libre del mundo. Por lo tanto, eso implica que el PBI, de hecho, vi pasar una parte de la presentación de Juan Pablo Nicolini mostrando justamente el tema del crecimiento, ¿no? Si no me informaron mal, se duplica el PBI en 10 años, lo cual implica una tasa de crecimiento del PBI per cápita del 7%. Eso, digamos, por un lado. Por otro lado, muchachos, o sea, acabamos de ahorrar y devolverle a la gente 15 puntos del PBI. Le tomamos transitoriamente un poquito con el impuesto país, pero también ya se lo devolvimos. Y además, ahora en diciembre lo sacamos definitivamente. O sea, la primera vez que dijimos que se subía un impuesto transitoriamente y cumplimos y lo sacamos, y ahora, digamos, a fin de año además lo eliminamos.
Además, la continua baja del riesgo país va a implicar tasas de descuento más bajas. O sea, fíjense todo lo que subieron los activos financieros argentinos. Bueno, si ustedes piensan en términos de Q de Tobin, digamos, el valor de mercado es muy superior al de reposición. Acá se viene una furia de inversiones. Y ni que hablar con lo que tiene que ver con el RIGI, que ha anunciado más de 50.000 millones de dólares de inversiones. Pero no solo eso, sino también que hay cuestiones que potencian la demanda de corto plazo, ¿no? Y que fíjense que hoy el dato de capacidad instalada, digamos, hoy ya subió a 61,3%. Es decir, que hay una recuperación de la demanda y eso es porque hace 5 meses seguidos que el salario real y las jubilaciones en términos reales vienen subiendo, ¿sí? Y además hubo que revertir el ciclo de stocks. Por lo tanto, digamos, tenemos elementos coyunturales, ya sea la recomposición de salarios y jubilaciones en términos reales, como la reversión del ciclo de stocks, más factores estructurales que tienen que ver con el RIGI, que tienen que ver con el aumento del ahorro dentro de la economía, con la baja del riesgo país y las reformas estructurales. Por lo tanto, digamos, cuando tomemos conciencia de mantener este rumbo, 10, 20, 30 años vista, vamos a estar hablando del milagro argentino. Muchísimas gracias. Señoras, señores, agradecemos las palabras del señor Presidente de la Nación en este cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024.